Em, Hoy vamos a estar viendo Filipenses 4, del 2 al versículo 9. Y el título del mensaje, hubo debate, pero al final quedó en La mente de una iglesia unida. Y antes de comenzar con la predicación como tal, quería contarles una historia. Y esta historia nos va a servir luego de ejemplo a lo largo de la predicación. Y bueno, esta es la historia de un hombre que toda su vida había vivido en la calle y no conocía otra cosa que mendigar por pan y techo. Y esta era su vida desde que él era niño. Sin embargo, un día, cuando ya era adulto, este hombre heredó una fortuna inmensa de la nada. Resultó ser familiar de una persona que le había dejado pues una herencia enorme. Y en su último día de pobreza en la calle, él lo visita desde buena mañana, empezando el día, una persona, y le lleva este mensaje de que él ha heredado una gran fortuna. Y ese último día de este hombre fue el peor de todos sus días en la calle. Le pasaron una y otra problemas y calamidades. Ese día no hubo comida. Ese día no hubo un lugar donde dormir. Ese día nadie le dio una monedita. Ese día un bus, estaba lloviendo, era un día frío, y ese día un bus pasó por un charco y lo empapó todo. Pero en este hombre, a diferencia de todos los otros días, solo había una sonrisa. Amigos de la calle no podían comprender por qué. Y este hombre respondía: porque mañana está cerca. Este mensajero que le dio esta noticia de que iba a heredar una gran fortuna, le dijo: no se la puedo dar hoy, yo tengo cosas que atender, me voy a ir, voy a estar por acá, pero no va a recibir hoy la fortuna. Y en algún momento del día este hombre de la calle recibió heridas muy fuertes en su cuerpo, y él, sin preocuparse porque mañana su vida cambiaría por completo, recibió ayuda, y le dijeron que había sido de este hombre que le había mandado un botiquín para sanar sus heridas. Así que este hombre que le iba a dar su fortuna no se la había dado todavía, pero estaba pendiente. Y este último día fue el día más largo de su vida y el día más feliz, porque mañana estaba cerca. Así que con esa historia en mente, sonaba mucho mejor en mi cabeza, vamos a leer este pasaje. Colosenses 4, 2 al versículo 9. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas a causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. Su bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Dios bueno y misericordioso, gracias Señor por congregarnos una vez más hoy. Te damos gracias Señor por que tenemos una iglesia donde congregarnos, una iglesia que anhela escudriñar tu palabra, una iglesia que anhela conocer la verdad. Te pido que hoy me uses Señor a pesar de mis imperfecciones. Te pido que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que podamos salir de acá confrontados y bendecidos, Señor, y arrepentidos también. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. A lo largo de toda esta carta del apóstol Pablo viene tratando un tema, y lo podemos describir como la unidad militante en el Evangelio de Cristo. Y a través del libro vemos que quizá el problema principal que Pablo quiere atacar en esta carta es que la iglesia de Filipos luche juntos y que sean de una misma mente, esta idea de la unidad militante. Y esto lo vemos desde, si quieren pueden seguirme, desde el capítulo 1, versículo 27, donde les dice: solamente comportados de manera digna del Evangelio de Cristo. Y voy a adelantarme un poquito. Vosotros estáis firmes, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por el Evangelio. Este es capítulo 1. Capítulo 2, 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Luego también en el 2:16 nos dice una idea parecida, sosteniendo. Aquí no dice la palabra juntos o unánimes. Sin embargo, a la luz del contexto, esta es la idea: sosteniendo juntos firmemente la palabra de vida. Y en el capítulo 3, versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Sin embargo, aquí en este último capítulo de la carta, la cosa se pone muy personal. Al punto de que Pablo hace lo que, si leemos rápido, podría parecer que está exponiendo, o como dice ahora, está quemando a dos personas de la congregación. Sin embargo, este no es el caso. Pablo no tiene la intención de exponer un ejemplo para ridiculizar y que estas dos mujeres que vamos a ver a continuación pasen a la historia como esas dos mujeres peleonas. No. Pablo, desde que inicia este capítulo, en el versículo 1, vemos que empieza con palabras de amor y un tacto que solo Pablo y Cristo tal vez, Cristo y Pablo podrían tener. Es un cariño con el que empieza a hablarles, donde les dice: amados y añorados, gozo y corona mía. Y les repite esta frase que viene resonando a través de toda la carta: estad firmes en el Señor. Y termina el versículo 1: amados. Y en este contexto, Pablo inicia a atacar este problema de Evodia y Síntique con una frase que podría resultar o debería resultarnos familiar: ruego. No demando,
no con mi autoridad apostólica exijo que se pongan de acuerdo, sino una palabra que se ve en otra parte del Nuevo Testamento, donde Pablo también está tratando un conflicto complejo. ¿Recuerdan a Filemón? La carta de Filemón es lo mismo. Así como Pablo le dice a Filemón, te ruego, es esta misma idea. Es un ruego, no es un les exijo, sino más bien les suplico que en Cristo, Evodia y Síntique, que vivan en armonía en el Señor. Y esa palabra armonía quiere decir en una misma mente. Es la idea que Pablo viene repitiendo a lo largo de toda la carta, ahora íntimo, personal. Un ejemplo específico que podemos señalar. Evodia y Síntique, les ruego que vivan en armonía. Luego, cuando continuamos en el versículo 3, Pablo no solo lo deja ahí. No, ciertamente no sabemos cuál es el problema de Evodia y Síntique. No se nos da detalles. Pero sabemos que estaban teniendo diferencias, sean teológicas, sean de logística, o tal vez personales. Pero en estos problemas que estaban teniendo estas dos personas y que podría parecer que no competen al resto de la iglesia, Pablo continúa y nos dice, en verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres. Este fiel compañero, en el original la palabra es súsugos, y se ha sugerido que podría no ser simplemente la expresión de fiel compañero, sino que podría referirse a una persona específica y su nombre sería Sísigos. Y acá Pablo estaría haciendo algo similar a lo que otra vez en Filemón hace con Onésimo, donde hace este juego de palabras entre onésimo y útil. Y acá estaría haciendo lo mismo. Y súsugos significa compañero de yugo. Y la idea más acercada a este compañero de yugo podría ser de la forma en la que un matrimonio se unen en un yugo igual. Y Pablo llama así a esta persona, mi compañero de yugo, que va tirando del arado junto conmigo. Te ruego, la misma palabra de súplica, que ayudes a estas mujeres. Pablo llama a una persona cercana, a una persona conocida, probablemente un líder, probablemente uno de los ancianos que se mencionan en el versículo 1 del capítulo 1, no lo sabremos, pero ciertamente es un creyente fiel, es un colaborador de Pablo, y lo llama para que se entrometa y ayude. Y esto no es, sí, sigo, llámelas una vez a la semana, a ver cómo están, mándeles un WhatsApp. Esto no es, salúdelas el domingo en la mañana y en el pasillo o en los baños, pregúntele cómo ha ido. Esto no es tomar uno de los dos bandos. Es una ayuda cercana, íntima. Esta palabra de que las ayude es, podemos traer a nuestra mente el tirar del arado. Lo que hacen en este yugo igual en el que están Pablo y él es, por favor, les ruego que haga todo lo posible para que estas dos mujeres vivan en armonía. Dios opera en la restauración por medio de hermanos piadosos que ayudan a otros. Y estos hermanos piadosos son un medio de gracia. Y de acá podemos ver dos cosas.
Que la actitud correcta no es, no se meta. Este es mi problema con esta persona, no se metan. No, hermanos, la iglesia debe meterse para procurar la armonía en aquellos conflictos que en una iglesia grande, tal vez de 300 personas, no sé si conocen alguna iglesia así, podría parecer inofensivo, un conflicto entre dos personas, pero es importante. Y Evodia y Síntique no eran simplemente dos personas, ahí dos visitas. No tenemos mucha información de ellas, pero lo que sí podemos concluir de este texto es que Evodia y Síntique habían compartido las luchas de Pablo en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y volvemos a ver el tacto que tiene Pablo al tratar esta situación. Evodia y Síntique no son mujeres infieles. Evodia y Síntique no son mujeres carnales. Evodia y Síntique no son enemigas de la cruz de Cristo, como dice el capítulo 3, versículo 18. No. Son mujeres que han compartido las luchas en el evangelio, en la causa del evangelio. Son mujeres que ciertamente están escritas en el libro de la vida. Son mujeres salvas, son cristianas, son hermanas. Y es importante que ellas vivan en armonía. Más adelante vamos a regresar a Evodia y a Síntique. Pero para continuar, vemos cómo Pablo sigue en este pasaje y en el versículo 4 se aleja un poquito del problema de Evodia y Síntique y procede a comunicarse con el resto de la iglesia, que incluye a Evodia y a Síntique. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y del versículo 4 al 7 vamos a ver 3 actitudes que caracterizan a la persona que tiene la mente de Cristo y por ende a la iglesia que tiene la mente de Cristo y que es una iglesia unida. La primera de esas actitudes es regocíjense. Es un mandato regocijarse. Quizás si podemos ver algo de esta frase, es, número 1, que regocijarse es una orden. Dios exige que los cristianos nos regocijemos. ¿Cuándo? Siempre. En las cosas triviales y en las cosas de aparente complejidad. Debemos regocijarnos siempre. El no regocijarse para un creyente es sinónimo de incredulidad. ¿Qué Dios tan bueno tenemos que nos manda, nos exige que nos regocijemos en Él? Que tiene como objetivo para nosotros que seamos gozosos, felices, y aún así nos cuesta cumplir un mandamiento que parece ser fácil. Iglesia, regocíjense en el Señor siempre. Y Evodia y Síntique también regocíjense en el Señor. Que su bondad sea conocida de todos los hombres.
Esta palabra bondad no quiere decir ser buena gente, no quiere decir que todos los hombres vean que ustedes son buena gente. La traducción no nos da lo extenso de esta palabra. Esta palabra en el griego es epieikes, algo así. Y quiere decir tolerancia, condescendencia, bondad, la palabra que se traduce acá, gentileza, dulce razonabilidad, consideración, apacibilidad, magnanimidad. También quiere decir, en resumen, aquella persona que no reclama sus derechos. Ciertamente Evodia y Síntique estaban reclamando sus derechos. Yo tengo razón, Evodia. No, yo tengo razón, Síntique. No, soy yo. Deberíamos de hacer así las cosas. Pablo les dice, no, todo lo contrario. Sean personas que no reclaman sus derechos. Y esto es completamente contrario a lo que nos vende el mundo. Y el mundo podría decirnos, no, pero eso es que usted no se ama a usted mismo. ¿Cómo usted va a dejar pasar las cosas? ¿Cómo usted lo van a perseguir? ¿Cómo a usted le va a pasar una calamidad? ¿Cómo usted va a estar sufriendo y va a dejar que las cosas pasen? Bueno, Cristo es el ejemplo supremo de bondad. En Hebreos 12:2, ¿qué dice? Que por el gozo puesto delante de él, Cristo menospreció el oprobio. Así que el creyente es una persona que concluye que merece más la pena sufrir por Cristo y recibir los golpes por la causa de Cristo que ser nosotros quienes infligen dolor en otros. Regocíjense, que su bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Y aquí quiero quedarme un ratito. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Mañana está cerca. A la luz del contexto del capítulo 3, 20 y 21, habla de que su ciudadanía está en el cielo. Podemos hablar de que el Señor está cerca en el tiempo. Al igual que aquel hombre que sufrió dolores en su último largo día en la calle, nosotros debemos sufrir y soportar, felices, gozosos, regocijándonos, mostrando nuestra bondad a otros, porque el Señor está cerca. Porque acá estamos viviendo nuestro último día. Pueden ser 20 años, pueden ser 80, pero es el último día, breve, comparado a la eternidad gloriosa que nos espera. El Señor no solo está cerca en el tiempo, sino que también podemos ver que está cerca en la distancia. Tan cerca que vive en mí. En medio de los conflictos con otros, en medio de las circunstancias de la vida, debemos regocijarnos, debemos soportar. Sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo.
porque el Señor viene. Y entre tanto que viene, está aquí. Y como el Señor está cerca, viene lo difícil. Por nada estén afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y este es otra exhortación, otro mandamiento. Esta es la tercera actitud de quien tiene la mente de Cristo. Quien tiene la mente de Cristo se regocija siempre, en todo momento. Quien tiene la mente de Cristo es manso como Cristo. Y quien tiene la mente de Cristo no se afana, sino que da a conocer sus peticiones delante de Dios. Vamos a ir a Mateo 6, 25 al 34. Vamos a ver cómo nuestro Señor trata este mismo tema del que Pablo nos está hablando acá. Mateo 6, 25 al 34 dice: por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Sí, esta es la respuesta, sí. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no dará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Noten cómo el Señor vincula la ansiedad y el afán con tener poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Acá la palabra gentiles podemos cambiarla por paganos, impíos. Así que el Señor Jesús nos está diciendo, esto es característico de los paganos. Leía a un autor que no recuerdo el nombre y decía que la ansiedad y el afán ligado al malagradecimiento que vamos a ver más adelante es ateísmo práctico. Y ahorita vemos por qué. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Aquí está la clave. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo.
bástale a cada día sus propios problemas. Toda ansiedad en última instancia es incredulidad y rebeldía contra Dios. Incredulidad porque Dios nos conoce y sabe qué necesitamos. Tal vez usted no necesite ese trabajo, tal vez usted no necesite ese carro del año que tanto quiere. Tal vez sí. Pero Dios sabe qué necesita. No tiene usted el puesto que quiere, Dios sabe por qué no lo tiene. No tiene usted a los amigos que quiere, Dios sabe por qué no los tiene. No cantamos todos los cantos sentados, y pongo este ejemplo ridículo porque así de ridículos somos. No canta usted todos los cantos sentados, sino que Xavier a cada rato me dice que me ponga de pie. Agradezca que puede ponerse de pie. El otro día, no sabía si poner este ejemplo o no, pero bueno, más adelante me van a estar tirando piedras, entonces no importa, voy a ponerlo. Hace unos días mi esposa y yo andábamos en la playa y el dueño del lugar donde nos estábamos quedando había que salir a las 3. Ella es mi esposa, pero es que él también andaba, ¿no? Y nos dijo, pueden quedarse. Y nos quedamos más del tiempo. Y Saúl, ya cuando ya nos estaba dando pena quedarnos, y ya había que ir, y Saúl perdió el control del aire acondicionado del cuarto y que habíamos dejado prendido todo el día. Y no perdió el control, perdió las baterías. Y no habían, y buscamos, y yo me afané, me estresé, y luego, el viaje a San José estaba arruinado, iba yo ya mal encarado, callado, no quería hablar, no quería decir nada. Era culpa de todo el mundo menos mía. Y obviamente, como Filipenses está ahí en la cabeza, iba yo sentado en el carro, pero dicha no iba manejando, ¿se imaginan? Iba yo sentado en el carro y en eso pensé, ni en mis sueños más locos me hubiera yo imaginado estar descansando en la playa con un hijo y mi esposa, y me estoy quejando porque perdí unas baterías. Quien pudiera. Nos preocupamos por cosas tan absurdas que cuando las comparamos con el Señor está cerca, se desvanecen. No sabemos cuál es el problema de Evodia y Sintique, pero probablemente no era un problema peor que estar en la cárcel, desamparado, respirando amenazas de muerte, con un aguijón en la carne, rogándole a Dios que lo quite y que Dios no lo quita. Y Pablo, ¿qué le dice a todo esto? Esto es algo leve. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué esperamos algo contrario a la aflicción? Pablo mismo lo dice en este pasaje, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 19, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. ¿Quiere jactarse usted de que yo soy cristiano? No, bueno, se le concedió creer en Él. Y en segundo lugar, sufrir por Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y cuando nos llenamos de ansiedad, no estamos confiando. Y eso es pecado. No solo es incredulidad, sino también es rebeldía. ¿No cree usted que Dios está bajo control de todo? ¿No cree usted que Dios es más sabio que usted? Infinitamente más sabio que usted. Que tiene la historia en su mano y que al final Él va a ganar. Cuando nos afanamos y la ansiedad se apodera de nosotros, demostramos todo lo contrario. Ateísmo práctico. Pero esto tiene una cura para los creyentes que padecemos ansiedad, porque es demasiado fácil que se apodere de nosotros. Y la cura para la ansiedad es la oración. Primera de Pedro 5:7. Nos dice algo muy similar a esto que Pablo habla de acá. Voy a leer desde el 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo echamos toda nuestra ansiedad sobre Cristo? Pablo nos diría: en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Varias cosas que decir aquí. La primera es: cuando roguemos a Dios, cuando supliquemos a Dios, debemos hacerlo con acción de gracias. Algo que me molesta mucho a mí es escuchar frases como, no, que el 80% de su oración esté llena de acción de gracias. Entonces, pero en realidad nos referimos a palabras de gracias. Y que el 20% sea pedirle. Y yo pienso, pero yo necesito de Dios. 20% no me alcanza. Y es que no se trata tanto de lo que le decimos, sino es una actitud. La acción de gracias es una actitud, es una vida que vive agradecida, regocijada. Me hacen daño, gracias Señor, porque mañana está cerca. Me pasa esto en mi día a día, gracias Señor, porque mañana está cerca. Gracias Señor, porque tú eres el que da, tú eres el que quita. Gracias Señor. Si usted cree que usted vive una vida de acción de gracias porque todos los días antes de comer, las 3 veces o las 5 veces al día que come, le da gracias a Dios, pero luego oró más de 1 minuto para que la oración llegara al cielo y se le enfrió la comida y ¡ay! Se enfrió esta comida, es que qué frío hace aquí, o uy, amor, no la calentaste suficiente, o uy, qué. No hemos entendido. De nuevo, pongo ejemplos triviales porque así somos. La acción de gracias es una actitud que caracteriza a una persona que tiene la mente de Cristo. En la súplica debemos hacerlo con acción de gracias.
Y Pablo no nos está diciendo que no pidamos. Dios quiere que le pidamos, que reconozcamos que no podemos hacer nada sin Él. Porque si no le pedimos a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir a buscarlo por nuestra cuenta? No, dependemos de Él. No es apatía. Cristo mismo, antes de morir, le pidió a Dios: Señor, por favor, pasa de mí. Estaba sufriendo. Estaba pasando por momentos difíciles. El mismo Pablo le pidió a Dios: quítame este aguijón. Y cuando hacemos esto, versículo 7, Dios va a responder a todo como ustedes quieren. No. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y al hacer esto, y al regocijarse siempre, al mostrar la bondad a los otros, a dejar que los pisoteen y les pasen encima y los persigan por la causa de Cristo, al no afanarse y confiar y echar sus ansiedades y orar con acción de gracias, el resultado de todo esto es que experimentarán la paz de Dios. Y experimentar esta paz de Dios no es que mis oraciones serán respondidas. Experimentar la paz de Dios no es que, el Señor le va a hacer ver a Cinti que el error en el que ella está, y yo le voy a ganar, y me va a dar la razón, y me va a pedir perdón. No. Experimentar la paz de Dios es que Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y creo yo que aquí podríamos traducirlo: guardará nuestras emociones y pensamientos. Esta palabra de guardará hace referencia a, no es de extrañarnos, el apóstol Pablo está rodeado de guardas. Hace referencia a, la ilustración acá es de los centinelas pretorianos que vigilaban y nada, no dejaban que nada entrara. Y estaban siempre pendientes, velando. Ponen cercas, espadas, listos para pelear si algo querían. Esa es la idea. Dios sabe que la ansiedad es parte de nosotros. Estamos en la carne. Pero si nos acercamos a Él en oración, con acción de gracias, experimentaremos la paz. Una paz que nadie puede comprender. Nadie puede comprender cómo Pablo, respirando amenazas de muerte, estaba gozoso. Nadie puede comprender cómo Pablo, con su aguijón, siendo perseguido, desamparado, ¿cómo podía experimentar gozo? ¿Cómo podía experimentar la paz de Dios? Para cerrar esta parte, quiero leer un comentario de Hendrickson, comentario del Nuevo Testamento, específicamente de Filipenses, sobre este versículo, sobre esta porción. Él dice: el hombre de fe y oración ha logrado entrar en esa ciudad impenetrable de la que nadie podrá desalojarlo. Y el nombre de aquella fortaleza es Cristo Jesús. Pablo ya va concluyendo toda esta porción de la siguiente manera, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, o en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Pablo sabe que todo es un problema de los pensamientos y de la actitud. Pablo aquí retoma también el tema de la imitación como disciplina espiritual para la piedad, tema que vimos la semana pasada. Y esta lista de todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, si la predicación fuera sobre esos 2 versículos, podríamos detenernos en cada una. Pero en resumen, la mente de Cristo. Esta lista no es comprensiva, es decir, que aquí termina y esto es, sino es más bien ilustrativa. Hay más cosas. Pablo dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. La manera en la que protegemos nuestras mentes del mundo, la manera en la que protegemos nuestras mentes de no estar en armonía con otros, de no ser bondadosos, de afanarnos, es pensando en todo aquello que nos conduce a la piedad. Pero no solo pensando en eso, sino que estas horas de horas pensando en lo piadoso, en lo puro, en lo amable, en lo honorable, en lo que es de buen nombre, debe conducirnos a la acción. Versículo 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Los filipenses debían estar con sus ojos fijos en Pablo, porque Pablo era un reflejo de Cristo, porque Pablo era una persona que no tenía la vista puesta en las cosas terrenales y debían imitarlo. ¿Qué imitamos de Pablo? Todo. Lo que Pablo les ha predicado, lo que les ha escrito en las cartas, lo que han oído de Pablo y lo que han visto a Pablo hacer. Eso practiquen. Y si recordamos la semana pasada, esto no es solo un llamado a imitar, aunque sí directamente a Pablo, pero más allá a ejemplos piadosos. En la carta tenemos otros, ¿no? Timoteo y Epafrodito. De modo que volvamos a Evodia y a Síntique. Si ellas son colaboradoras en Cristo, si son mujeres piadosas, si no son enemigas de la cruz, hay algo digno de imitar en ellas. Evodia, en lugar de estar debatiendo, compitiendo, peleando, chismeando, busque qué imitar en Síntique, y Síntique imite a Evodia. La imitación es una disciplina espiritual hermosa. Y no debemos imitar solo a aquellos que están de acuerdo con nuestros argumentos, con nuestra cosmovisión, con nuestra teología. Yo personalmente tengo ejemplos de personas con las que no estoy de acuerdo mucho, pero veo su amor hacia Cristo y busco imitarles. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y la expresión el Dios de paz aquí en el versículo 9 complementa y lleva a su clímax a la frase de la paz de Dios del versículo 7. Porque no solo los filipenses que obedezcan estas instrucciones recibirán el regalo más maravilloso de Dios, que es su paz,
sino que también tendrán un ayudante y un amigo constante, al mismo dador de esta paz. No solo experimentaremos la paz de Dios, sino que Él estará con nosotros. Mañana está cerca. Ya llevo 50 minutos, menos que todas las otras veces. Esta porción es demasiado personal. Y ahora yo me voy a poner personal. Hermanos, si hay dos aplicaciones que creo que son necesarias en nuestra iglesia, son las siguientes. Los conflictos son esenciales en toda relación humana profunda. Pablo no les está diciendo a Evodia y a Síntique que piensen lo mismo. La mente de Cristo no es una idea, es una actitud de humildad que considera superior al otro. No les está diciendo Evodia y Síntique tengan la misma doctrina. No les está diciendo Evodia y Síntique hagan las cosas en la iglesia de la misma manera. No. Pablo no está preocupado porque Evodia y Síntique piensen igual, ni siquiera que piensen igual a él. Aunque esto es importante. Pero la preocupación de Pablo es que ellas puedan estar unidas militando por la causa del evangelio, viviendo en armonía. La iglesia no debe buscar ser uniforme. La iglesia debe buscar ser unida en medio de las diferencias. Los conflictos son esenciales en toda relación humana profunda. Que lo digan los casados. Gracias a Dios tenemos con quién pelear. Y no tener conflicto puede reflejar una falta de unidad. ¿No tiene usted conflicto con nadie en la iglesia? Gloria a Dios. Pero ¿podrá ser acaso que es porque no le habla a nadie en la iglesia? Porque hasta que el pastor Mike tuvo la brillante idea de ponernos a todos un papelito aquí, yo no sabía cómo se llamaba un montón de gente. Y tengo 20 años de venir aquí. ¿Qué pensarían ustedes de una iglesia que nunca se ha comunicado con el 20% de su congregación? ¿Qué pensarían? Esto ha sido personalmente duro para mi esposo y para mí, pero hermanos, Shama es el 20% de nuestra iglesia. Y nunca, hay muchos de acá los que nunca les hemos hablado. Pero ¿cómo le voy a hablar si yo no sé lesco y se dura como 6 años y esa es la lucha que yo ahorita estoy teniendo, que es demasiado? Bueno, escríbales, busque comunicarse, pregunte a los líderes de Shama cómo están, qué necesidades tienen. El 20%. Venimos 320 personas en la noche, en el día, y ellos son como 60. Y hay más ejemplos de grupos, de personas en la iglesia que podríamos, pero si tan solo lográramos eso. Y ojalá de aquí a 6 meses podemos decir, ay, estoy peleado con una persona de Shama. Y es una oportunidad hermosa para mostrar el amor y la restauración de Cristo, en Cristo. Y la segunda cosa que ya medio la mencioné, no se trata de pensar lo mismo en todo. Voy a repetirlo, no es uniformidad, sino es tener la actitud de Cristo
considerando a otros como superiores a mí mismo. Esta semana tuve la bendición de acompañar a mi papá y a mi hermano a una conferencia, y el pastor de esta conferencia nos contaba de cómo él, en la universidad en la que él es maestro, llegó un momento en el que él estaba teniendo conflicto con otros maestros. Era algo trivial, era un pasaje insignificante. Lo que ustedes pueden estar pensando de lo que se trataba esto, no es de eso. Era de si una lista, bueno, similar a lo que mencionaba ahora, si una lista era completa o era representativa, y absurdo. Y llegó un momento en el que la cosa se estaba poniendo caliente. Y este conflicto se extendió durante días y ya estaba afectando a los estudiantes de la universidad. Y este pastor llegó a una conclusión, y el Espíritu Santo, gracias a Dios, le mostró su pecado y les escribió una carta a todos en los que decía esto: no estoy de acuerdo con ustedes, pero lo que sí sé es que necesito más de ustedes en mi vida. La Biblia Dios ya nos la explicará cuando lleguemos. Y con esto no quiero decir que no debamos buscar qué quiere decir cada pasaje en realidad, pero Cristo está cerca. El Señor está cerca, ya casi es mañana, y entonces entenderemos todo lo que no entendemos. Pero la oportunidad de amar, de relacionarnos con otros en la iglesia, de imitarlos, es aquí. No me apedreen, o espérense a que salga. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Esa lista no es comprensiva, es ilustrativa. Tiene la intención de mostrar una serie de diferencias, las cuales ya no existen en Cristo, y todas las diferencias que usted puede pensar en Cristo ya no existen. No me apedreen. Ya no hay bautista, no hay pentecostal, aunque sí, podemos decir, no, yo considero que está en un error, y en amor guiar a personas al entendimiento, sí. Pero esto no debe estorbar nuestra armonía en Cristo. No son nuestros enemigos, el enemigo es el mundo. Estamos militando en el evangelio de Cristo. Es una guerra, no contra nosotros mismos, contra el mundo. No hay niños, no hay adultos, no hay oyentes, no hay sordos, no hay arminianos y no hay calvinistas. No, basta ya. La iglesia es una carrera en equipo. ¿Y por qué parece un ring? Donde nos amontonamos contra la esquina favorita y tiramos nuestros argumentos a ver quién gana. No. Cuando no tenemos, y termino con esto, cuando no tenemos la mente de Cristo, sino que ponemos la mirada en las cosas terrenales, es ahí donde dejamos de vivir en armonía y tomamos el espíritu de aquellos que Pablo les llama enemigos de la cruz. Hermanos, esto es fuertísimo. Y en lugar de imitar a mis líderes, los critico. En lugar de buscar la unidad, dividimos. Toda división empieza con un problemita como el de Evodia y Sintique, porque creen que la manera de solucionarlo es creer lo mismo, y no, es tener la mente de Cristo. Reclamamos nuestros derechos y dejamos de mostrar nuestra bondad y exigimos que se haga como yo quiero y como debe ser.
Que el Señor nos guarde de mostrar actitudes de los enemigos de la cruz de Cristo. Porque mañana está cerca. El Señor ya casi viene y viviremos eternamente unidos. ¿Y qué va a hacer usted si la persona que usted odia, porque no, la amo en Cristo, pero me siento al otro, qué va a hacer si le toca de vecino en el cielo? Oremos. Señor y Padre Celestial, te ruego, Señor, que podamos buscar tener la mente de una iglesia unida, en la que cada individuo de la iglesia tiene la mente de Cristo. Señor, te pido que podamos regocijarnos en todo momento, a pesar de las circunstancias, y que mostremos la bondad de Cristo a nuestros hermanos y al mundo. Señor, te pido por los afanes de nuestra vida y las ansiedades, que tú guardes nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y que tengamos la mirada puesta en mañana, porque tú vienes pronto. Y que esta verdad de que somos ciudadanos del cielo, de que no pertenecemos a esta tierra, de que hemos sido llamados a algo mayor, transforme nuestra vida, Señor, y por favor concédenos arrepentimiento. Así como lo hiciste en mí, estudiando esta predicación. Si hay algo de lo que debemos arrepentirnos, ayúdanos, Señor. Que nuestra meta este año sea vivir en armonía, como una iglesia que a pesar de las diferencias milita unida, está firme en la verdad y proclama firmemente la verdad del Evangelio. En nombre de Cristo Jesús, amén.